Hola a todos y todas, mi nombre es Luisa Fernanda Velázquez Vélez, yo soy psicóloga del Hospital Mental de Antioquia, especialista en farmacodependencia. El día de hoy vamos a tratar el tema de atención y tratamiento en consumo de sustancias psicoactivas. Vamos a empezar con unas generalidades y vamos a empezar con el tema del marco legal en el tema de la atención en adicciones. A lo largo de los años se han venido, digamos, estableciendo leyes a nivel, digamos, nacional, departamental y municipal para atender el tema de las adicciones. Desde el año 2012, con la ley 1566, se empieza a reconocer el tema del consumo de drogas como un problema de salud pública. ¿Por qué un problema de salud pública? Porque es algo que no compete solamente a un individuo o a una comunidad en particular, sino que impacta toda una sociedad. Además de que el consumo de drogas genera un índice de discapacidad y de muerte en la población y en la sociedad. A partir de ahí se empiezan a crear otras normas, otras leyes que empiezan a generar políticas nacionales en salud mental, incluyendo la prevención y la atención en el consumo de drogas. Se empiezan a salir también resoluciones y normas para una atención integral y brindar estrategias para la prevención, la atención y la rehabilitación en el tema de pacientes y personas consumidoras de sustancias psicoactivas. Tenemos entonces acá la ordenanza 41 del 2022 que adopta la política departamental de salud mental y prevención de adicciones desde el 2022 hasta el 2040, que es la que actualmente nos rige en el departamento de Antioquia. Bueno, vamos a empezar definiendo, si vamos a hablar del tema de las drogas, de las sustancias psicoactivas, ¿qué es una droga? Es toda aquella sustancia que cuando una persona la ingiere e ingresa en el organismo, altera el sistema nervioso central. Es importante también en cuenta que es fundamental en el tema de las drogas mirar la relación que un sujeto establece con la droga, porque este es el punto central, el eje central en la intervención y en el tratamiento. Las drogas se pueden clasificar de muchas maneras. Se clasifican a nivel normativo entre drogas legales e ilegales. También se pueden clasificar según sus efectos. Y se clasifican en estimulantes, depresoras, alucinógenas o mixtas, que es como la que vamos a detallar el día de hoy en la actividad. Pero también se pueden clasificar según su conformación, es decir, según su origen. También se clasifican en naturales, sintéticas y semisintéticas. Entonces, digamos que hay varias clasificaciones. Hoy nos vamos a centrar en según sus efectos, ¿cierto? Entonces, como decíamos, pueden ser estimulantes, depresoras, alucinógenas, o hay algunas que son mixtas que tienen dos efectos de los mencionados anteriormente. Las estimulantes son todas aquellas drogas que activan el sistema nervioso central. Entonces, generalmente quitan el sueño, quitan el hambre, activan, ¿sí? Ponen a la persona en actividad. Dentro de estas sustancias tenemos la nicotina, la cocaína, todo lo que son anfetaminas y metanfetaminas. Dentro de las sustancias depresoras son aquellas que deprimen el sistema nervioso central. Pueden generar esa sensación de relajo, de somnolencia, de sueño, enlentecen un poco como todo el sistema, pues como del cerebro y también pues el sistema motor de la persona. Dentro de estas sustancias, algunas de ellas tenemos el licor, las benzodiazepinas, todo lo que son los barbitúricos, la heroína, los opiáceos y sus derivados y los inhalantes, aunque los inhalantes son considerados también
como una droga mixta, en tanto pueden generar efectos depresores, pero también alucinógenos. Y tenemos las sustancias alucinógenas, que son aquellas que alteran la percepción de la realidad, generan una alteración de los sentidos y, como su nombre lo dice, generan alucinaciones que pueden ser también visuales o auditivas, sensoriales. Dentro de las alucinógenas tenemos el LSD, también llamado popularmente como el papelito, la marihuana, que también puede ser considerada una droga mixta, el cacao sabanero, el yagé, los hongos. Estas están dentro del grupo de las alucinógenas. Las drogas más consumidas en el mundo son las legales, las que son legales en Colombia. En primer puesto está el licor y en el segundo puesto, frente a frecuencia, a cantidad de consumo, está la nicotina. De estas siguen las drogas ilegales, encabezadas por la marihuana como la droga que más se consume después de las drogas legales. Dentro de la nicotina hemos tenido ya, digamos, algo relativamente nuevo, que son los vapers, ¿cierto? La nicotina se ha venido consumiendo en cigarrillo o en tabaco, pero ya también han salido los vapers, también denominados cigarrillos electrónicos, que son dispensadores, sistemas electrónicos dispensadores de nicotina. Los vapers, realmente lo que se consume no es vapor, sino que consisten en un aerosol. Es un aerosol que ingresa al cuerpo. ¿Qué tienen los vapers? Contienen nicotina, contienen saborizantes y otras sustancias que son nocivas para la salud. También se ha venido hablando que hay algunos vapers que contienen THC, que es el principio activo, psicoactivo de la marihuana. El vapor generalmente tiene mayor prevalencia en la población más joven, mientras que la nicotina en cigarrillo tiene prevalencia en las personas más adultas. Hay algunas normas que han salido para regular el tabaco, la nicotina en cigarrillo, y que han sido muy efectivas. Entre esas, como el aumento de impuestos, los lugares y espacios libres de humo, y también es muy importante, que ha tenido un buen efecto, bueno, está prohibida la venta pues como a menores de edad. Con el vapor apenas se empezó a hacer esta regulación normativa, igual que el tabaco, con la ley 2354, la cual se empezó a trabajar el año pasado, pero empezó a aplicarse desde mayo de este año, donde ya, al igual que el cigarrillo, tampoco se puede hacer propaganda, no se puede hacer publicidad al vapor. También ya hay lugares libres. La norma 2354 nos habla de lugares libres de vapor, ¿cierto? Entonces, en el tabaco ha sido muy efectivo, y bueno, esperamos que para el tema del vapor también lo sea. En general, en Colombia, la edad de inicio promedio para el consumo de drogas, generalmente por las legales, que es la puerta de entrada. Nuestra cultura está muy asociada, por ejemplo, inicialmente al tema del licor, que los niños, niñas, desde las primeras comuniones, a veces en cumpleaños, culturalmente, se ve pues como algo muy aceptado. Entonces, un promedio de inicio en Colombia se habla de los 13 años y en Antioquia se habla desde los 12 años. El consumo de drogas en el 2023 era más, pues es más en hombres, se da más en hombres que en mujeres. En el año 2023, por cada 6 personas que consumían drogas, una era mujer. Con la mujer se puede manejar más estigma con el tema de las drogas, por todo lo que se genera frente a que la mujer es en casa, es madre, ¿sí? El tema pues de los hijos. Entonces se maneja de pronto culturalmente, por todo lo que se percibe en ser mujer, más estigma con respecto al consumo de drogas. Ahora, ha venido aumentando el consumo de drogas en mujeres también.
Bueno, la clasificación, que es muy importante tenerla en cuenta también a la hora de hacer la intervención, el diagnóstico, es el tema de la frecuencia de uso y consumo, ¿cierto? Tenemos acá como 3 grandes clasificaciones: uso, abuso y dependencia, o también uso y abuso como el consumo perjudicial. ¿Qué es el uso? El uso es el consumo o la utilización de una droga de forma ocasional y sin un patrón determinado, ¿cierto? Dentro del uso podemos encontrar el uso experimental, que es cuando una persona consume una droga por primera vez, ¿cierto? Y se queda en consumo experimental si no la vuelve a consumir. También un uso lo que llamamos recreativo o consumo social, por ejemplo, que se da mucho con el tema del licor, con algunas drogas ilegales, donde las personas solamente la consumen en algunas reuniones, en algunas fiestas, pero no hay un patrón pues como determinado para seguirlo haciendo. Y personas que empiezan también con un uso automedicado de drogas, que para dormir, que es frecuente, ¿cierto?, para relajarse, que para sentirse más alegre, pero este uso automedicado puede avanzar rápidamente a un abuso y a una dependencia. Bueno, dentro del consumo perjudicial ya tenemos un uso más regular del consumo de drogas, ya no es ocasional, ya no es cuando hay una fiesta o una reunión, ya empiezan a haber cantidades crecientes. A veces con las drogas se maneja lo que es la tolerancia. La tolerancia es que el cuerpo empieza, digamos, a acostumbrarse a ciertas dosis y cada vez para experimentar esa sensación inicial se va requiriendo de una dosis mayor. Ya es un patrón de uso dañino para la salud. Acá es importante tener en cuenta que si una persona así consuma licor o alguna droga de vez en cuando, así no lo haga con un patrón definido y solo con ese consumo se genere un daño para la salud, alteraciones físicas graves o alteraciones mentales solo por su efecto, así no sea muy seguido, ya en esa persona esa droga se considera un consumo perjudicial. Por sí mismo, solo por tener un uso dañino y perjudicial y altere mucho su estado de salud, tanto físico como mental. Y la alteración del comportamiento, que empieza a asociarse mucho con el consumo perjudicial. Y luego se pasa a una dependencia, donde ya empiezan a presentarse unos cambios orgánicos y funcionales que produce una persona a partir ya de un consumo muy frecuente de la droga. Empieza a caracterizarse por una compulsión al consumo, algo que es muy difícil para la persona poner límites, y que cuando no consume empieza a experimentar una ansiedad muy intensa, lo que llamamos el craving, ¿sí? Una ansiedad por consumir la sustancia cuando no se tiene o cuando se empieza a pasar un tiempo sin ella. Entonces, lo que es la compulsión, el craving o la ansiedad muy fuerte por consumo ya son características de la dependencia. Empieza a generar tolerancia, lo que les explicaba ahora, cada vez la persona requiere de dosis más altas para tener una sensación de bienestar o esa sensación inicial que sintió cuando empezó a consumir drogas. Hay una pérdida de control. Por eso se habla de algo compulsivo, hay una pérdida del control frente a poner límites al tema del consumo de drogas. Y cuando se para, cuando se deja de consumir por cierto tiempo, empieza a aparecer lo que llamamos un síndrome de abstinencia. Estos son como los criterios para hablar de una dependencia. El uso, el abuso o el consumo perjudicial y la dependencia, digamos que se pueden separar, cada uno con ciertas características, muy fácil desde lo teórico. Pero en la práctica fácilmente una persona puede pasar de uno a otro, digamos sin darse cuenta. Es algo muy sutil para la persona, aunque a veces la familia y la gente que lo rodea sí lo puede percibir más fácilmente.
Ya en el síndrome de abstinencia podemos hablar que es un conjunto de síntomas y signos físicos y psíquicos que aparecen cuando se disminuye o suspende la ingesta de una droga. Cada droga puede generar, pues las drogas no todas generan el mismo síndrome de abstinencia, ¿cierto? Cada droga en particular puede tener como unos síntomas particulares asociados a la droga. Generalmente aparecen después de suspender el consumo, después de unas horas de consumo, y puede durar días el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia más fuerte que se puede vivir muy fuertemente, un malestar subjetivo muy intenso, es el de la heroína, el cual se le llama el mono. ¿Cierto? Es una sensación muy fuerte, tanto a nivel emocional como a nivel físico, que puede sentir la persona, se siente de una manera muy intenso, hasta el punto de la persona tener la sensación de que se va a morir, ¿cierto? Pero el síndrome de abstinencia, que realmente puede generar una alta tasa de mortalidad y puede ser mortal, es el síndrome de abstinencia del licor, que en su estado, digamos, más grave, más agudo, se le llama el delirium tremens, que consiste también como en un cuadro confusional que presenta el paciente. Generalmente, si se lleva a un delirium tremens, la atención por lo general debe ser a nivel hospitalario, porque si no se interviene de manera adecuada y a tiempo, puede llevar a la muerte de la persona. Dentro de los síndromes de abstinencia se puede generar náuseas, vómito, daño estomacal, ansiedad, una sensación de malestar muy fuerte, pero cada droga tiene pues como las particularidades. Bueno, ahora ya vamos a pasar como a algo más específico con respecto al tema de las drogas. Ahorita les comentaba que las drogas tienen varias clasificaciones. Otra de las clasificaciones de las drogas es según su, si son naturales, según su origen, que pueden ser naturales, son aquellas que son procesadas a partir de pronto de un producto natural, como por ejemplo la marihuana, la cocaína, los derivados opioides, ¿cierto? Pero hay otras sustancias que llamamos sintéticas o sustancias de diseño, las cuales son realizadas en laboratorio, son diseñadas en laboratorio, tratando de imitar efectos similares a las drogas que son de origen natural. A estas drogas que son sintéticas también se les llaman las nuevas sustancias psicoactivas. Estas nuevas sustancias psicoactivas han venido en aumento. Es importante decir que cada día en el mundo aparecen muchas nuevas sustancias psicoactivas. Igualmente en Colombia se van identificando en el día a día también un gran número creciente de estas sustancias psicoactivas. ¿Qué ventajas tienen estas sustancias, sobre todo para el tema de la comercialización de las personas que trafican, venden, elaboran las drogas? Que las nuevas sustancias psicoactivas no están fiscalizadas, ¿cierto? Entonces, por ende, son más fáciles de comercializar, evaden todo el tema legal, normativo, porque son drogas que no están fiscalizadas, que pueden, digamos, comerciarse y, digamos, no están como dentro de la lista de las drogas fiscalizadas. Entonces, esto hace que sea mucho más fácil comercializar con ellas. Los efectos de estas drogas de diseño de las nuevas sustancias psicoactivas es que principalmente son de tipo estimulantes y alucinógenas. La verdadera composición de estas sustancias realmente es desconocida. Es muy difícil identificar sus principios activos y generalmente son cócteles de drogas cambiantes. Entonces, en otras palabras, las personas que consumen estas drogas, pues no se sabe qué están consumiendo. En Medellín hay un sistema de alertas,
está el Observatorio de Drogas. Ellos tienen laboratorios químicos para estudiar qué componentes traen estas nuevas sustancias psicoactivas y ellos son los que manifiestan que son muy variantes. La droga de diseño que se compra en un lugar de venta a la que se puede comprar en otro con el mismo nombre, aparentemente, pueden tener sustancias totalmente diferentes, no son las mismas. Por eso se dice que son cócteles, porque también es una mezcla de varias sustancias y son cambiantes. Solo el que lo produce sabe que tiene esa droga. Lo que también esto puede tener un impacto negativo en la atención en salud al realmente no saberse qué es lo que el paciente que asiste por temas de intoxicación, pues realmente fue lo que consumió. Bueno, algunas de estas drogas de diseño, tenemos la éxtasis, cual sale como en vía oral, son unas pastillitas, las hacen muy llamativas, coloridas, les impregnan como muñequitos para que sean llamativas, es muy consumida sobre todo por la población joven, entonces, y generalmente son estimulantes y alucinógenos, como les decía ahorita. Está el TUSI o el TUSI-B, que el nombre se debe realmente a su composición química, pero que realmente lo que venden acá no es el TUSI-B como tal, sino que acá, como dice en alertas tempranas, inventaron una droga, el TUSI, que ahorita de pronto profundizamos en eso. Lo que llaman el ice, el cristal, que son metanfetaminas, también todo lo que está con metanfetaminas y anfetaminas son drogas de diseño, son drogas que hacen parte de las nuevas sustancias psicoactivas, los venden en diferentes presentaciones, cuando los venden como en un cristalito pequeñito, se les llama cristal y de eso pues debe su nombre, o ice, como de hielo. Bueno, el Observatorio de Drogas que les mencionaba ahorita, entonces nos cuenta que el TUSI que venden acá en Colombia no es el TUSI, digamos, el original, el que viene, el TUSI-B de la fórmula química, sino que ya el TUSI, ellos en sus estudios que han realizado cuando decomisan esta droga y la estudian, han encontrado que el que venden acá, digamos en Colombia y pues en Antioquia, pues generalmente lo que contiene es cafeína, ketamina y colorante, ¿cierto? Generalmente es un colorante de color rosado, como un rosado fucsia, el TUSI. Bueno, también, digamos, estas nuevas sustancias psicoactivas es un cóctel que revuelven varias sustancias, algunas de ellas, pues, denominadas como unas sustancias adulterantes. ¿Qué es lo que se ha encontrado en el Observatorio de Drogas que contienen estas drogas? Cafeína, lactosa, removedor de pintura, bactericidas, clorazepam, medicina que se utiliza para el tratamiento de la obesidad, del cáncer y de la tuberculosis. También han encontrado antialérgicos, levamisol, que es un desparasitario para vacas, matarratas, analgésicos, es como lo que nos comentan pues del Observatorio de Drogas. También dicen que una de las drogas que más adulterantes tiene acá en Colombia es la cocaína, aunque la cocaína no es una droga pues de diseño. Pero como también hacen cócteles, digamos, revuelven y adulterantes también con las drogas de origen natural. Bueno, atención y tratamiento. Es importante a la hora de hacer intervención en el tema del consumo de las sustancias psicoactivas tener en cuenta que las drogas es digamos, un problema, un fenómeno multicausal, ¿cierto? Donde influyen el contexto, el tema social, el tema familiar, aspectos hereditarios, aspectos relacionados con la personalidad, ¿cierto? Entonces, algo multicausal. Y lo que es multicausal pues requiere también una intervención integral teniendo en cuenta los diferentes ámbitos y también que sea biopsicosocial, ¿sí? Entonces es
como importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar en una intervención. Se debe intervenir entonces el sujeto, pero también la familia, pero también a nivel preventivo también debe intervenirse cosas del contexto de la sociedad. Bueno, el contexto en el que vivimos hoy en día, esta sociedad un poco muy llamada como al consumo, muy mercantilista, es propicia, digamos que propicia esta sociedad, propicia el tema del consumo de sustancias psicoactivas, donde a veces también el tema de las redes sociales a la hora de hacer prevención se vuelven fundamentales, e incluir pues como el tema de la familia. Una sociedad de pronto que a veces establece unos ideales muy de competitividad, unos ideales muy basados de pronto en la imagen, difíciles a veces de conseguir, dinero, fama, poder, ciertos ideales que promueve esta sociedad y que pueden generar cierta influencia, cierta facilidad para que sea una sociedad más de consumo, por decirlo de alguna manera. Es importante pues no dejar a un lado también todo el tema que tiene que ver con la subjetividad y toda pues como el componente pues hereditario en el tema del consumo de drogas. En la subjetividad se hace importante tener en cuenta que el consumo de drogas hace parte de la construcción de la identidad de una persona. A veces por eso no es tan fácil simplemente que el otro deje de consumir, es un proceso difícil para el otro, y los que intervenimos o trabajamos con personas que consumen drogas, es importante que tengamos esto claro, ¿cierto? Que no es como simplemente cambiarse de ropa, dejar de consumir y ya, porque esto es un tejido que el consumidor ha hecho de su identidad. Entonces, a veces cambiar procesos de identidad no es fácil, pero a partir también de un proceso psicoterapéutico que es fundamental, se puede empezar como a hacer estas transformaciones. El tratamiento, la intervención debe ser centrado en la persona, lo que quiere decir que la persona juega un rol activo en su tratamiento, no es un ente pasivo. Es importante también tener en cuenta sus necesidades, su perspectiva, la identidad que él ha construido alrededor, la vida que ha construido alrededor del tema del consumo de drogas, qué función tiene la droga en la vida de esa persona. Hacen parte como de poder investigar eso, pues de poderlo ahondar en el tema del tratamiento, y son cosas que no se pueden dejar de lado. Y son enfoques también que deben ser basados en la dignidad humana. Es importante tener en cuenta que la intervención y el tratamiento de sustancias psicoactivas debe estar libre de intervenciones denigrantes, humillantes, estigmatizadoras, segregadoras, moralistas, culpabilizadoras. Debe estar como libre de todos estos aspectos que acabo de mencionar, y por eso no tampoco puede ser coercitiva. Por eso hablamos centrado en la persona, se tiene en cuenta la posición, la decisión que el paciente tome también con respecto a su vida y a esta situación. Entonces, por eso hablamos que es centrado en la persona y tratamientos e intervenciones basados en la dignidad humana. Es importante saber que nosotros, o desde salud, que tiene un trabajo tan importante con el tratamiento y la rehabilitación, no es la droga de por sí lo que se interviene es una persona que consume drogas, ¿cierto? A nivel social, el tema de la droga se ha tratado mucho desde una perspectiva de delincuencial, persecutoria, una guerra contra las drogas en las que se llevan más o menos 50 años, y la que en 50 años no ha sido efectiva. Cada vez, como les decía ahorita, hay más sustancias psicoactivas, cada vez aparecen, ingresan al mercado nuevas sustancias de estas de diseño. Entonces es una droga, es una guerra que se ha perdido, lo que también da a indicar que ese quizás no es el camino
Para 2025 se han venido pensando quizás unas políticas diferentes basadas de pronto en un enfoque de vulnerabilidad, ¿cierto? De quizás lo ideal sería modificar realidades, hacer como mirar esas causas estructurales, esto como a nivel social, ¿cierto? Teniendo en cuenta que es, como decía ahorita, multicausal. También algunas personas empiezan a hablar no de legalización, pero sí de regularizar algunas drogas para tener mejor impacto en el tratamiento y en el manejo de estas. Bueno, es importante no dejar la familia a un lado a la hora de hacer una intervención y un tratamiento. La familia es fundamental también en el tema de la prevención, tanto de la prevención como la intervención. La familia, por ejemplo, cuando se trata de temas de prevención, niños, niñas y adolescentes, el tema de las redes sociales, se viene haciendo un estudio donde se ha demostrado que a mayor exposición de redes sociales, a mayor tiempo de redes sociales, puede haber una relación con mayor probabilidad de que se consuma drogas. No es satanizar las redes sociales ni las TIC, sino el uso que se le da y sobre todo en niños, niñas y adolescentes, donde a veces no hay límites en tiempo para el manejo de estas redes sociales y tampoco hay una supervisión de adultos, ¿sí? Entonces es importante restringir tiempos, restringir páginas y estar supervisando, porque en las redes sociales de una manera, de una exposición muy permanentemente en esta población, eso puede generar también, digamos, disminuir la capacidad de lenguaje y de expresión, porque unas relaciones constantes solo desde lo virtual, se manejan emociones, por ejemplo, a través de emoji, entonces ya las palabras, digamos, ya yo no expreso lo que siento a partir de palabras, sino de emoji. Si me enojo con el otro, si me da rabia con el otro, simplemente me desconecto, simplemente lo bloqueo y se pierde como todo ese contacto con el otro, en estrategias de afrontamiento frente a las emociones del otro, frente a las demandas del otro, desde una perspectiva de lo personal, sino que simplemente se toman pues como otras actitudes más evasivas y que son pues no logro como vérmelas con el otro, con sus emociones, no logro asumir las mías, sino que simplemente bloqueo, apago. Entonces esto genera como otras dinámicas, digamos, en las relaciones interpersonales. Estamos hablando cuando esto es un hábito, cuando esto es frecuente y cuando se habla de una exposición muy prolongada, ¿cierto? Es importante entonces que en la prevención también, porque a veces niños, niñas que están tristes, digamos, hacen pataleta, están llorando, a veces los calman es entregándoles un dispositivo, una pantalla, y así pues, digamos, los padres logran como contener la emoción del niño o la niña, pero realmente no es la manera más adecuada. Eso puede generar luego muchas consecuencias para el manejo emocional de esta personita en crecimiento, y lo más importante es que más que calmar al niño o a la niña con una red social o con una pantalla, es escucharlo o escucharle, hablarle, ayudarle estrategias en técnicas de relajación, jugarle, sacarlo, ¿cierto? Y esto le va a permitir tener un manejo emocional, porque a veces también el consumo de drogas está muy asociado a temas de no saber manejar las emociones, evadir la realidad, no soporto estar triste, entonces consumo, no soporto un problema, entonces consumo, estoy ansioso, consumo, y esto está muy asociado a personas que no lograron estrategias de afrontamiento frente al manejo de sus emociones y al manejo de los problemas. Es importante, y ya en la intervención, cuando un paciente consume drogas,
Trabajar con las familias, identificar si hay temas de codependencia, ¿cierto? Entiéndase codependencia como aquellas familias que se les dificulta poner límites y cuyos actos lo que hacen es perseverar, hacer que el otro persista en el consumo de drogas. No lo hacen intencionalmente. Muchas veces no se dan cuenta que las acciones que hacen, en vez de ayudar a que el otro ponga límites, a que ese familiar ponga límites, lo que ayudan es a perpetuar el consumo de drogas. Entonces hay que trabajar de pronto estos comportamientos coadictos donde no hay límites, el hecho, por ejemplo, de permitir un consumo en el hogar y en la casa. El hecho de que la esposa o la mamá diga en el mercado echemos la botellita de licor porque yo prefiero que consuma en la casa a que se vaya a consumir a la calle, pagarle sus deudas que a veces adquiere para poder consumir, entonces yo se las pago. Este tipo de acciones lo que hace es perpetuar el consumo de ese familiar o de ese ser querido en las drogas. Bueno, ya hablando pues clínicamente, la evaluación clínica en adicciones es el principal instrumento para hacer el diagnóstico en el tema del consumo de drogas. Es fundamental una relación terapeuta-paciente empática desde que se hace la evaluación clínica en el tema del consumo de drogas. Acá es importante, para que haya esta relación empática, lo que les decía ahorita, que es importante que esta relación, esta evaluación, esté libre de prejuicios, de señalamientos, de culpabilizaciones, de comentarios moralistas. Es fundamental estar pues como libre de eso. Y para esto es muy importante que el terapeuta, la persona que trabaja con personas consumidoras de drogas, no evalúen qué genera el otro, o sea, qué experiencias tengo yo con las personas consumidores, si tengo estigmas, si tengo prejuicios, y es importante trabajarlos para que estos no se vayan a ver evidenciados en la relación con el paciente. Bueno, es importante a la hora de hacer el diagnóstico como un diagnóstico que sea claro, y para esto es importante determinar si realmente es un abuso o una dependencia, ¿cierto? Porque no todo el que consume drogas es dependiente. Entonces es importante tener esto claro a la hora del diagnóstico y posterior tratamiento, que no estemos enviando a un tratamiento en adicciones a una persona que simplemente hace un uso recreativo del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces es importante tener esta claridad en el diagnóstico. Se debe averiguar como sobre todas las drogas que el paciente ha consumido en la historia de su vida, cuál es la edad de inicio en cada una, cuál es la fecha del último consumo, la frecuencia en que lo hace, la cantidad, la vía de administración, prácticas de riesgo a pacientes con uso intravenoso, hacer intervención en reducción del daño con las personas que hacen a nivel intravenoso, que por lo menos sea una jeringa, que no sea compartida, que esté, que sea nueva, como para evitar otro tipo de enfermedades asociadas de por sí ya al consumo. ¿Cuánto es el tiempo máximo de abstinencia? La droga preferida versus la droga de impacto. La droga preferida es la que más le gusta, la que hacen más frecuentemente, y la de mayor impacto es aquella que tiene más efectos nocivos en su salud mental, la que más lo deteriora en su funcionalidad a la hora del consumo. Bueno, es importante identificar cuáles son las motivaciones para consumir. Pueden ser intrínsecas o extrínsecas, ¿cierto? Intrínsecas serían las más efectivas,
que es el paciente es consciente del efecto dañino, de las consecuencias que tiene el consumo en su vida y lo quiere dejar por él, porque se ha dado cuenta que eso le trae problemas económicos, le afecta al trabajo, otras esferas de su vida. Las extrínsecas son más coercitivas, que vienen del exterior, por ejemplo, cuando el papá le dice al hijo, dejas de consumir o te dejo de pagar la universidad, o la esposa le dice al esposo, dejas de consumir o nos separamos o no vuelves a ver tus hijos, ¿cierto? Estas a largo plazo a veces no son las que mejores pueden sostener una sobriedad a largo plazo. Pueden ser un poco más efectivas las intrínsecas. Es importante también mirar las expectativas del paciente y si el paciente quiere o no dejar las drogas. Esto es fundamental y indagarlo en la entrevista. Si hay motivación por parte del paciente para dejar o no las drogas. Acá pues vemos algunos instrumentos que se pueden utilizar para la evaluación. Uno muy conocido que está propuesto por la OMS es el ASIS, que es un tamizaje corto de 8 preguntas y nos puede evaluar el riesgo nocivo, la dependencia del tema de las drogas. También hay otras, ahí les queda la presentación para los que quieran profundizar, el audit, para el consumo problemático, el case. Entonces hay como algunas herramientas evaluativas que nos ayudan como a profundizar en la evaluación. Tenemos los estadios de cambio del modelo teórico de Prochaska y Clemente, los cuales son fundamentales. El tema son 6 estadios. El primero es el de la precontemplación, que es cuando el paciente no tiene conciencia de enfermedad, no hay una intención de cambio, ¿cierto? No quiere dejar el consumo, está como en esa etapa de enamoramiento del consumo y también tiende a minimizarlo. La etapa de contemplación es cuando ya empieza a haber una conciencia de enfermedad, un reconocimiento del consumo, de sus consecuencias, y el paciente empieza a considerar la posibilidad de la abstinencia en un tiempo no muy inmediato, sino a mediano plazo. La preparación es aquel paciente que ya es muy consciente de la enfermedad, de los daños que le trae, las consecuencias y tiene la disposición de querer cambiar a un corto plazo y de quererlo intentar prontamente. La acción es el momento en que ya el paciente decide hacer un proceso de tratamiento, de rehabilitación y ponerle freno a las drogas. Mantenimiento es cuando ha logrado mínimo 6 meses sin consumir la sustancia, es decir, ya hizo un pare de la sustancia o ya empezó un tratamiento y ya lleva mínimo 6 meses sin consumir, le llaman mantenimiento. Y recaída es el que también está contemplado como dentro de todo el proceso de adicción, no es la excepción, es lo común, el tema de la recaída. No es frecuente ver una persona consumidora que haya dejado las drogas al primer intento, o sea que se debe contemplar como parte del proceso. En la recaída es el retorno al consumo, es volver a los patrones de conducta, que hay que diferenciarlo del desliz. El desliz es cuando un paciente consume, tiene un evento de consumo, está en un plan de tratamiento, salió de la familia, tuvo un evento de consumo, el paciente inmediatamente, digamos, reacciona, dice, esto no es lo que yo quiero seguir mi proceso, ya no consumo más, vuelve a su centro de rehabilitación, menciona el tema y dice que quiere continuar con su proceso y no se queda consumiendo. Ese es un desliz, y una recaída ya es cuando el paciente sí abandona el tratamiento y continúa de manera frecuente y prolongada otra vez el consumo de drogas después de haber tenido un tiempo de haberlo frenado o de haber empezado un tratamiento. Es muy importante trabajar en el mantenimiento, en la fase de mantenimiento, el tema de factores de riesgo y de protección con el fin y el tema de la prevención de las recaídas.
Prochaska y Clemente inicialmente sacaron este modelo para el consumo de nicotina, pero ha sido muy efectivo, se ha extendido a las otras drogas, incluso lo han extendido a otros temas y hábitos de salud como la alimentación. Ellos lo dibujan como una espiral porque el hecho de que el paciente recae no significa que haya vuelto al punto inicial, sino que ya ha avanzado en un proceso y que igual más adelante puede pues como volverlo a intentar, pero ya con toda la ganancia del proceso o los procesos anteriores. Bueno, está a la hora de la intervención, tenemos la intervención breve, que está muy dirigida para aquellos pacientes que tienen un consumo de drogas entre uso y abuso, que no han llegado a la dependencia, pero que uno logra identificar que si el paciente sigue en esas conductas de riesgo va a llegar a una dependencia, pero el paciente quizás no logra verlo de esa manera. Entonces a esos pacientes se les hace una intervención breve con el fin de que ellos identifiquen el riesgo, que están en conductas de riesgo, que pueden llegar a una dependencia, que reconozcan su situación, a motivarlos a que cambien, a que establezcan un límite, a que hayan como ciertos cambios para no continuar en esas conductas de riesgo. Es importante por eso en la evaluación identificar si es un uso, un abuso o una dependencia, porque de esto va a depender la intervención que hagamos posteriormente. De igual manera, si nos devolvemos para los modelos del modelo transteórico para los estadios de cambio, es importante, ojalá en la evaluación, identificar en qué etapa está el paciente, porque esto nos habla de la intervención que vamos a hacer. Si identificamos que el paciente está en un estadio de precontemplación, estos pacientes no se deben mandar a un proceso de rehabilitación. Primero, pues lo más posible es que no lo vayan a aceptar. Y segundo, si van, pues esto no va a tener efecto porque el paciente pues realmente no ni siquiera reconoce que tiene un consumo de drogas. Entonces es importante saber realmente dónde se ubica el paciente para saber qué intervención hacemos. Y la entrevista motivacional, también muy conocida, muy efectiva, es cuando el paciente, si tiene un reconocimiento, puede tener ya una dependencia en el consumo de drogas, pero está como en ese estadio de precontemplación, como que sí, yo de pronto sí quiero cambiar, esto a mí como que sí me está trayendo problemas, pero no como ya, de pronto en un tiempecito, más adelante, como que hay cierta indecisión. Entonces, la entrevista motivacional permite, por medio de ese rol, que puede ser un poco persuasivo y directivo, pero autónomo, motivar al paciente, concientizarlo de la importancia de hacer de pronto una abstinencia y un tratamiento. Bueno, es importante entonces en el plan terapéutico los pacientes deben ser informados acerca de la enfermedad y las posibilidades de tratamiento. Recuerden que ellos tienen derecho a un proceso de rehabilitación y en caso pues del paciente quererlo y aceptarlo, se debe hacer pues como toda la ruta para que él acceda por el sistema de salud. Es importante tener en cuenta la posición del paciente, escuchar qué función tiene la droga en su vida, trabajar también como a nivel psicológico las situaciones estresoras, el manejo de emociones, el manejo de conflictos, si de pronto hay duelos no resueltos, que son algunos de los factores de riesgo que pueden llegar a que una persona consuma drogas y de pronto también a perpetuar el tema del consumo, porque de cierta manera no olvidemos que el consumo tiene un circuito de recompensa en el cerebro que genera cierta satisfacción y cierta felicidad, ¿cierto? Y que puede ser muy útil, digamos, en pacientes, o esto puede perpetuar cuando hay ciertas emociones difíciles o situaciones que la persona no ha logrado tramitar o le es muy difícil dar manejo. Es importante pactar con el paciente los objetivos terapéuticos y el seguimiento de los mismos, comprometerlo en su proceso. Recuerden que el paciente tiene un rol muy activo en su proceso
y él finalmente es el que decide si quiere la abstinencia, y a partir de ahí eso va a posibilitar pues mejor la intervención. Y no olvidemos que también no es solamente dejar las drogas, aunque es fundamental, sino todas las conductas adictivas que están alrededor del consumo de drogas, como la deshonestidad, la irresponsabilidad, a veces la alta permanencia en calle, personas irresponsables, ¿cierto? Como todo esto que se mueve alrededor. Y también es mejorar la funcionalidad del paciente, que logre tener un proyecto de vida. Ahorita les decía que las drogas tienen una funcionalidad en el sujeto, a veces también pues hacen parte de su identidad, entonces cómo poder lograr una modificación y una transformación de esto a través de la construcción de otros proyectos de vida, de establecimientos de metas, de otras formas de relacionarse con los demás y sobre todo de relacionarse consigo mismo, con sus emociones, ¿cierto? Y con sus dificultades. Entonces también es intervenir toda esta parte y mejorar la funcionalidad, que la persona pueda tener una vida, pueda tener una relación de pareja, unas relaciones familiares sanas, que pueda trabajar, que pueda estudiar, que pueda, como todo su potencial, llevarlo a cabo en el desarrollo de su vida. Y bueno, si es necesario, pues algunos realizarán tratamiento farmacológico. Bueno, es así como ya llegamos al final de la capacitación. Quisiera cerrar con esta frase de Luis Cañas. Dice, con respecto al consumo de droga, anestésico a la fatiga de vivir y una escapatoria para aplazar a un eterno mañana la asunción de las responsabilidades personales cotidianas. Hasta luego.